Bueno, licenciado, ya está transmitiendo por nuestra página de Facebook. Vamos a dar inicio a esta conferencia programada de lo que es papeles de trabajo de auditoría. Tengo el gusto de presentar al licenciado Magíster Óscar Roberto Ríos Boyam. Él es licenciado en Contaduría Pública, tiene una maestría en Dirección y Administración de Empresas, especialista en docencia e investigación educativa. Además, ha hecho diplomado en contabilidad computarizada y tributaria, es coach certificado, experto en coaching de equipos, en coaching laboral y entrenamiento de coaching. También, a su vez, es docente de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, es auditor y supervisor de auditoría interna de la UAJMS. Además, que ha sido expositor en varios cursos, seminarios de auditoría, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por participar en nuestros eventos. Le agradecemos de todo corazón. Agradecemos también a los participantes que están ahorita, ¿no? Viendo esta transmisión para generar más conocimientos. Vamos a dar inicio a la conferencia. Tiene la palabra el licenciado. Bueno, gracias Javier, buenas tardes para todos. Realmente es un gusto podernos encontrar por este medio, ¿no? Es sumamente positivo para la Academia de Coaching y Capacitación Líder que pueda brindar este tipo de encuentros vía internet. Nos toca ahora debido a lo que estamos pasando en nuestro país, ¿no? Bueno, a nivel mundial en realidad con este virus que nos está tocando un poco apalear a todos, ¿no? Entonces, quiero darles yo la bienvenida a todos ustedes, a todos los que estén participando, todos los que estén conectados. Vamos a empezar con lo que es la presentación de los papeles de trabajo de auditoría y ya al finalizar lo que sería la disertación, la exposición, la explicación, vamos a tener un sector de preguntas que seguramente ya Javier nos va a estar colaborando en esa parte. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a visualizar. Voy a compartir con ustedes lo que sería nuestro panel de lo que serían las presentaciones que he diseñado para que nos puedan colaborar y nos puedan guiar de manera conjunta a ustedes y a mi persona para poder explicar lo que son los papeles de trabajo de auditoría. ¿Sí? Entonces, vean, quiero empezar la disertación desde esta primera lámina que ustedes están visualizando en sus equipos, ¿sí? Vean, precisamente esto es lo que nos pasa a nosotros los auditores, ¿no? Cuando tenemos que definir qué van a ser mis papeles de trabajo óptimos o cuáles van a ser mis papeles de trabajo que pueda respaldar el examen de auditoría que estoy realizando. Cuando nosotros iniciamos una auditoría nos llega un conjunto o un sinfín de información, documentación, etcétera, y muchas veces nosotros nos volvemos locos. Pero ahí está esta parte de la capacitación de los papeles de trabajo que nos tienen que guiar a nosotros para que podamos identificar, elegir, seleccionar aquellos documentos, aquellos papeles que realmente sean de utilidad en nuestro proceso de auditoría que estemos trabajando. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ir trabajando un poco más. En un ratito. Ahora sí. Denme un segundito, por favor. Vamos a trabajar con esto, ¿sí? Ok, volvemos a compartir entonces. Bueno, vamos a ir viendo, mientras podemos poner las láminas en pantalla completa, vamos a ir viendo el objetivo del curso que nos está juntando en esta oportunidad. Y el objetivo del curso es precisamente que ustedes como participantes puedan diseñar y elaborar un adecuado sistema en cuanto a la documentación o de lo que concernería a los papeles de trabajo dentro de un proceso de auditoría. Cabe resaltar
que para esto, para lo que serían los papeles de trabajo, para que podamos diseñar, nosotros lo tenemos que realizar evidentemente con mucha creatividad. Esa es la clave del éxito en lo que serían los papeles de trabajo, ¿sí? Para empezar a hablar de los papeles de trabajo, debemos contextualizar y debemos centrarnos en lo que es precisamente la auditoría como tal, ¿sí? ¿Qué decimos en un concepto genérico de lo que es la auditoría? La auditoría es un proceso objetivo y sistemático de examinar, documentar, obtener y acumular evidencia para informar sobre el objeto examinado y establecer el grado de correspondencia del mismo, ¿sí? Entonces, nosotros aquí ya podemos ver cierta información que nos da a entender como auditores que debemos generar papeles de trabajo en lo que es el desarrollo o el proceso de la auditoría que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Como ustedes saben, entiendo que la mayoría de ustedes son auditores. Como ustedes saben, el proceso de auditoría consta de 3 fases, ¿sí? La fase de la planificación, la fase de lo que sería la ejecución y la fase de la comunicación de resultados, ¿sí? Como pueden ver ustedes ahí, bueno, nos salimos un ratito, perdón. Como pueden ustedes ver ahí, ¿no? Tenemos en la parte lateral una información que nos hace referencia a lo que serían los papeles de trabajo, ¿sí? Entonces, perdón, les vuelvo a compartir. Entonces, tenemos en esta parte lateral, como les decía, los papeles de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los papeles de trabajo en un proceso de auditoría se presentan prácticamente en todas las fases de lo que es un proceso de auditoría, ¿sí? Debemos generar, debemos diseñar papeles de trabajo en la planificación. Con más razón debemos diseñar, obtener y acumular papeles de trabajo en lo que es la ejecución de la auditoría. Y en función de los papeles de trabajo que se generen y que se acumulen, nosotros vamos a poder emitir un informe o comunicar los resultados que estuviéramos nosotros obteniendo del proceso de auditoría que estamos sometiendo en su momento, ¿sí? Este tipo o estas fases de auditoría, ¿no? Se aplica a todas las fases o a todos los tipos de auditoría que nosotros podamos identificar, conocer y que los practiquemos, ¿no? Se aplica para una auditoría financiera, se aplica para una auditoría operativa, para una auditoría ambiental, para una auditoría forense, para una auditoría especial, una auditoría de sistemas, una auditoría administrativa, auditoría tributaria, la tipo de auditorías que existen, nosotros tenemos que seguir las mismas fases y nosotros debemos obtener papeles de trabajo. Debemos generar papeles de trabajo como auditores, que eso va a ir a respaldar nuestro trabajo como tal, ¿sí? Ahora bien, puesto que ya hemos contextualizado un poco la parte de lo que es la auditoría en grandes rasgos, podemos empezar con lo que sería específicamente los papeles de trabajo. Y para empezar con los papeles de trabajo, nosotros debemos hacer la conceptualización, ¿no? Debemos tratar de comprender qué es un papel de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la comprensión de qué es un papel de trabajo, ¿no? Diseñarlos, trabajar sobre eso es un poco más sencillo. Cuando no manejamos esta conceptualización, podemos tener algunos problemas porque lo que vamos a tratar es de, en función de la percepción, generar papeles de trabajo, y eso no está bien, ¿no? Tenemos que nosotros enmarcarnos dentro de lo que la normativa nos dice, ¿sí? Y como ven ustedes ahí en su pantalla, ¿no? De acuerdo a las normas de auditoría gubernamental en nuestro país, emitidas por la Contraloría General de la República, todavía de la República, eso quiere decir que es antes de lo que ha habido la refundación de la Contraloría, nos dice que los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o recibidos por los auditores gubernamentales, de manera que el conjunto constituya un compendio de las pruebas realizadas durante el proceso de auditoría y de las evidencias obtenidas para llegar a formarse una opinión o abstenerse de ella. Esta es un concepto, una definición bien amplia que evidentemente es en el ámbito público, en la parte gubernamental, ¿no? Sigamos viendo otra definición y vamos a ver las normas de auditoría gubernamental igual, pero ya americanas, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Vean, es un poco más corto incluso de lo que es para nosotros. Dice que el auditor debe mantener un registro del trabajo realizado en forma de papeles de trabajo, ¿no? Estamos conceptualizando.
ya vamos definiendo un poco más. Las declaraciones de auditoría SAS 41 nos dicen que son registros que se conserva o que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas. Si se dan cuenta, se puede ir armando nuestro propio concepto de lo que serían los papeles de trabajo en función de utilizar la información que más es acertada, ¿no?, de estas definiciones de papeles de trabajo. De acuerdo a las normas internacionales de auditoría, la norma número 9, dice que el auditor debe documentar en los papeles de trabajo que él prepare u obtenga todo aquello que sea importante para evidenciar que el examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 puntos de vista, ¿sí? 2 gubernamentales y tenemos 2 del orden privado. Y si nosotros vamos cruzando la información de estas definiciones, podemos extraer prácticamente nuestra propia definición de lo que serían los papeles de trabajo, y eso es lo que yo he tratado de hacer para esta presentación y lo expongo como conclusión, ¿sí? En conclusión, ¿qué serían los papeles de trabajo? Sería, en consecuencia, los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas, documentos, cintas, videos, bases de datos, fotografías, entrevistas, cuestionarios, entre otros, con el cual el auditor acumula evidencia durante su examen de auditoría. Son registros que emergen a raíz de la aplicación de procedimientos de auditoría y las pruebas realizadas, concluyendo sobre las mismas. Entonces, he tratado de efectuar o de diseñar una propia definición que prácticamente aglomera todo lo que es considerado papeles de trabajo en una auditoría, ¿sí? Si se dan cuenta, y me gustaría hacer hincapié, para nosotros los auditores, la auditoría es prácticamente todos los documentos, todas las cédulas, si hay cintas de audio, si hay cintas de video, si hay bases de datos, fotografías, entrevistas, cuestionarios, todo lo que se pueda generar en el transcurso o en el proceso de ejecutar una auditoría, ¿no? Entonces se convierte para nosotros como auditores en papeles de trabajo. En sabiendas de eso, es menester empezar a trabajar sobre los objetivos que persiguen los papeles de trabajo, ¿no? Porque nosotros realizamos papeles de trabajo para que nos ayuden. Entonces, vean los objetivos. El primer objetivo que nosotros mostramos es proporcional. ¿Qué proporciona? Proporciona evidencia. Proporciona evidencia del trabajo que nosotros realizamos como auditores, ¿sí? Y sobre todo esta parte de las conclusiones es la parte primordial en la elaboración de papeles de trabajo. Eso quiere decir que nosotros, evidentemente, lo que nosotros estamos considerando como papeles de trabajo en su momento, lo hemos trabajado y la información de ese documento nos ha permitido emitir una conclusión sobre lo que estamos queriendo examinar, ¿sí? Otro objetivo nos dice facilitar. ¿Qué quiere decir esto? Sirve como evidencia para la supervisión y la revisión del trabajo de auditoría, ¿sí? Una de las normas de auditoría nos dice que el trabajo debe ser supervisado, ¿sí? Entonces, cada equipo de auditoría, dentro de lo que sería la organización de su equipo de auditoría, tiene un supervisor, que es la persona que se va a encargar de efectuar la supervisión, la revisión de lo que nosotros estemos haciendo como trabajo de auditoría. Entonces, si nosotros confeccionamos unos papeles de trabajo adecuados, ¿no? Ayuda y sirve a que la supervisión sea más rápida, sea más efectiva, ¿sí? Entonces, aseguramos con un filtro que es la supervisión, de que nuestro trabajo esté enmarcado dentro de lo que establece la normativa para las auditorías, ¿no? Otro objetivo dice que es evidenciar. ¿Qué evidenciamos? El cumplimiento de las normas de auditoría, lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros con nuestros papeles de trabajo, si nosotros nos ceñimos en lo que debe ser un papel de trabajo, la confección de un papel de trabajo, ¿no? Vamos a dar cumplimiento a lo que establecen las normas de auditoría, ¿sí? En el procedimiento que estemos desarrollando, ¿sí? Otro objetivo que nos indica de los papeles de trabajo es fundamentar, y a partir de aquí un poco se vuelve más delicado nuestro trabajo como auditores, porque el objetivo de fundamentar quiere decir es fundamentar las responsabilidades previstas por disposiciones legales vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos respaldar
con fundamento suficiente, ¿no? Lo que nosotros vayamos a encontrar como resultados en nuestro proceso de auditoría. Y más todavía tenemos que tener un poco más de cuidado todavía en esta fundamentación cuando nosotros vamos a asignar responsabilidades, ¿sí? Cuando nosotros vamos a responsabilizar. En esos casos tenemos que tener un poco, mucho más de cuidado en el diseño de lo que serían los papeles de trabajo, ¿sí? Otro objetivo dice servir como elemento de juicio para el desempeño de los técnicos, del desempeño técnico de los auditores. Esto es bien sencillo de entender, ¿no? Sirve, evidentemente, para ver el entrenamiento técnico con el que cuenta el auditor, ¿sí? El auditor debe estar capacitado técnicamente para desarrollar un proceso de auditoría, una auditoría y mucho más para poder diseñar, establecer lo que serían sus papeles de trabajo como tal. Entonces, cómo nosotros diseñamos nuestros papeles de trabajo como auditores, ¿no? Va a hablar del juicio o del desempeño técnico que tengamos o el conocimiento que tengamos en auditoría. ¿Sí? Ok. Pasando ya de los objetivos que abarca o que se desea cumplir con los papeles de trabajo, ahora podemos hablar de la cantidad y el contenido de estos papeles. ¿Sí? La cantidad y el contenido de los papeles de los trabajos dependen de diferentes aspectos. El primero que les he puesto yo ahí es la magnitud de la entidad y la naturaleza de la auditoría y el informe a emitir. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros estamos realizando una auditoría para una pequeña empresa, obviamente la cantidad de nuestros papeles de trabajo también va a ser bajo o menor, ¿no? Si estamos realizando una auditoría para una empresa que es sumamente grande, igual la magnitud de nuestros papeles de trabajo o el contenido o la cantidad va a ser amplia. Sí, eso en relación, pónganse, de la magnitud de la empresa que nosotros estemos auditando. Y lo propio pasa si nos abocamos a la parte de la naturaleza de las operaciones, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza de la auditoría, nos estamos refiriendo a la naturaleza de las operaciones, a qué se dedica la empresa, ¿sí? No es lo mismo, si tendríamos que implicar, no es lo mismo hacer una auditoría, ¿no? Para una ferretería que hacer una auditoría para lo que sería la Coca-Cola. Entonces, la naturaleza de sus operaciones son diferentes, ¿no es cierto? Unas tienen mayor cantidad de operaciones, mayor movimiento de dinero y demás. Entonces, en función de la magnitud y la naturaleza de las auditorías, ¿no? Depende la cantidad y el contenido de sus papeles de trabajo. También la cantidad va a depender de las características y condiciones de los respaldos de la información a ser auditada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que nosotros en un proceso de auditoría encontremos, ¿no? Que la documentación es bien detallada, ¿no? En vez de procesar una operación comercial en una hoja, la procesan en 20. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a tener que revisar las 20 hojas procesadas de las operaciones y no solamente una. Pero puede ser que haya otra empresa donde evidentemente haga su información o procese su información de manera más resumida y lo exponga en una sola hoja. Entonces, nuestra cantidad, ¿no? Y el contenido de nuestra auditoría va a ser menor también. Depende mucho de las características de lo que sean los respaldos de la auditoría también, ¿sí? Otro aspecto que también determina para la cantidad y contenido de los papeles de trabajo son los requisitos en las áreas de mayor riesgo para una correcta supervisión y revisión del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender mucho la cantidad de nuestros papeles de trabajo que vayamos a procesar, ¿no? Dependiendo el área de riesgo. Si yo estoy en un área que, de acuerdo a mi evaluación de control interno, es altamente riesgosa, ¿no? Yo me voy a tener que frenar y voy a tener que generar mayor información, voy a tener que procesar mayor cantidad de papeles de trabajo, porque el riesgo es alto, ¿sí? Pero si fuese por el contrario, yo estoy en un área donde el riesgo es mínimo, ¿no? No tengo la necesidad de generar gran cantidad de papeles de trabajo. Entonces, mis papeles de trabajo serán mínimas con fines mínimos de desarrollar lo que sería el procedimiento de auditoría. Entonces, dependiendo el área de riesgo, también, ¿no? Determina la cantidad de la información o de los papeles de trabajo que yo tenga que procesar, ¿sí?
Y el otro aspecto, vean, es el grado de confiabilidad de los controles internos. Esto lo conocemos nosotros los auditores como el Padre Nuestro, ¿no? Decimos que cuando nuestro control interno es fuerte, ¿no? Los controles son altos, entonces menores pruebas. Cuando son bajos, mayores pruebas. Entonces, ahí tiene la relación, igual en la parte de la obtención o generación de papeles de trabajo. ¿Sí? Ok. Veamos la cantidad de contenido o qué datos o información deben constituir en los papeles de trabajo. En condiciones generales, ¿no? Se debe documentar que el trabajo del auditor ha sido planeado, ha sido ejecutado y ha sido supervisado. Entonces, eso vamos a mostrar nosotros en nuestros papeles de trabajo. ¿Sí? Otro aspecto que vamos a mostrar es que el control interno ha sido suficientemente evaluado. ¿Y para qué? Para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Entonces, los documentos o los papeles de trabajo que nosotros vayamos a generar también nos sirve para esta parte del control interno, ¿no? Es clave todavía porque de aquí va a emerger el programa de trabajo que probablemente lo vamos a tener que ejecutar en la ejecución de la auditoría comunal. ¿Sí? ¿Qué más debe incluir estos papeles de trabajo? Deben incluir la evidencia de auditoría, pero esta evidencia debe ser suficiente y competente. Sí, nosotros manejamos todavía el término suficiente y competente, aunque de acuerdo a la nueva normativa dice que es suficiente y adecuado, pero al final nos referimos a lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué debe ser suficiente y competente en nuestra evidencia? Porque debe sustentar las opiniones, las conclusiones, las recomendaciones y lo que vaya a emitir como opinión o juicio el auditor. Nuestros papeles de trabajo deben respaldar todo el proceso de auditoría o los resultados que yo esté comunicando, ¿no? Sobre lo que haya podido determinar en el proceso de auditoría. ¿Sí? Entonces, eso va a tener que informar o va a tener que contener nuestros papeles de trabajo. ¿Sí? Ok, ya hemos visto esa primera parte, que es un poco un marco teórico de lo que serían los papeles de trabajo. Y ahora entremos un poquito más a adentrarnos lo que serían los papeles de trabajo en cuanto a la organización de los mismos. ¿Sí? Normalmente cuando se aprende de papeles de trabajo, se considera a la auditoría financiera, o la auditoría de estados financieros, como el modelo. ¿Por qué? Porque es en la auditoría en la que más nosotros podemos hacer el diseño o diagramación de papeles de trabajo. ¿Sí? Entonces, esta es la razón por la que nosotros utilizamos de modelo para lo que son los papeles de trabajo, una auditoría financiera. Vean, y aquí yo les propongo o les expongo lo que sería una organización de los papeles de trabajo para una auditoría financiera de manera óptima. ¿Sí? Vean, si ven esta parte de acá, ¿no? La parte de la referencia, tiene igual una referencia propuesta. ¿Sí? Hay la cédula de excepciones, hay la cédula de ajustes, hay la cédula de deficiencias, hay el programa de auditoría, la cédula sumaria, la cédula subsumaria y las cédulas analíticas. ¿Sí? Entonces, este es el orden de los papeles de trabajo, ¿no? En la ejecución de la auditoría, en una auditoría de estados financieros. Es lo que se les propone o es lo que usualmente nosotros los auditores estamos acostumbrados a ordenar nuestros papeles, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué implica cada una de estas cédulas para que conozcamos qué es lo que debemos consignar en esta información. ¿Sí? La cédula de excepciones incluye aquellas evidencias que contradicen los objetivos de los estados financieros o crean dudas respecto de la efectividad de un control en el cual se confiaba inicialmente para respaldar un objetivo de auditoría determinado. Esta cédula de excepciones, para serles franco, no es muy utilizada por los auditores, ¿no? Por alguna razón no estamos acostumbrados a utilizar, no sé si porque tal vez desconocemos cómo es su verdadero uso. Pero aquí yo les voy a comentar, ¿no?
que la cédula de excepciones precisamente es una cédula donde nosotros como auditores debemos exponer aquellos aspectos excepcionales, ¿no?, que va en contra del cumplimiento de las afirmaciones de la elaboración de los estados financieros, en contra de establecer la fortaleza de los controles internos que cuenta la empresa. ¿Me entiende? Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el ámbito de control interno, que cuando nosotros estamos haciendo la evaluación del control interno, nos digan, ¿cuenta usted con manual de funciones? Sí. ¿Cuenta con manual de organización? Sí, excelente, ¿no? Pero cuando nosotros ya vamos a agarrar el documento, estamos en la ejecución de la auditoría, vemos que evidentemente hay un manual de funciones, pero el manual de funciones es del año 80 y estamos en el año 2019. Allá. Otro aspecto más que debemos considerar, el manual de funciones no está acorde a la estructura orgánica que ahora en la actualidad tiene la empresa. Entonces eso ya empieza, ¿no?, a ser un elemento que contradiga las afirmaciones de los estados financieros de la empresa que estamos auditando. Y eso es lo que nosotros debemos reportar en esta cédula de excepciones. ¿Sí? Ok. Luego viene la cédula de los ajustes propuestos. ¿Sí? Entonces, esta cédula igual no es para abusar mucho de la cédula de los ajustes, ¿no? Precisamente en auditoría nosotros tenemos lo que es el margen de la materialidad. Y en función de la materialidad nosotros vamos a disponer si se efectúan ajustes o tal vez no. En esta cédula de ajustes nosotros vamos a resumir todos los ajustes contables o tal vez reclasificaciones contables que nosotros estemos proponiendo y que hayan surgido en el proceso de lo que nosotros estamos auditando. Entonces aquí nosotros resumimos. Vamos a resumir. ¿Sí? Seguimos. La cédula de deficiencias. Esta cédula para mí es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta cédula prácticamente emerge lo que sería nuestro informe, ¿no? En la cédula de deficiencias, ¿qué ponemos nosotros? Ponemos las observaciones que hemos encontrado, ¿no? Las observaciones que hemos encontrado en el proceso de auditoría que nosotros hemos llevado a cabo, ¿ya? Ya sean que esas observaciones sean de control, o ya sean que no solamente nos muestren información de control, sino también de un ajuste. ¿Entiende? Entonces, dicen, ¿no? Si nos regimos un poco la teoría, dice, todo ajuste contable es una deficiencia, pero no toda deficiencia es un ajuste contable. Eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros los auditores en el proceso de la ejecución de nuestro trabajo de auditor. Pero esta cédula nos sirve para resumir y poner ahí todo nuestro conjunto de deficiencias que tenemos. ¿Sí? Por si acaso se encuentran deficiencias cuando evaluamos el control interno y también se encuentran deficiencias cuando ya estamos ejecutando nuestro programa de trabajo en la ejecución de campo, ¿no? De auditoría. Ok, como esta parte de las deficiencias es un punto importante que nosotros debemos tener en cuenta como auditores, ¿no? Aquí he tratado de descomponer los atributos que tiene una deficiencia. ¿Cuáles son esos atributos? Esos atributos, como ustedes lo conocen, es la condición, la causa, el efecto, ¿no?, el criterio, la recomendación. Ahora, ¿a qué se refiere la condición? ¿Qué nosotros debemos mostrar en la condición como auditores? La teoría nos dice que es la revelación de lo que es. Entonces, en la condición nosotros debemos consignar, ¿no?, la observación que estamos nosotros identificando en nuestro proceso de auditoría. Lo que estamos viendo que está contraviniendo a la normativa de la empresa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos redactar. ¿Sí? Obviamente nuestra redacción debe ser no tan amplia, ¿no? Debe ser resumida, pero debe ser suficiente, con información suficiente, con la cantidad de información suficiente, ¿no? Y clara, con ejemplos y demás, ¿no? La idea es de que la condición nos diga qué es lo que hemos encontrado que está mal o que está vulnerando alguna normativa. El criterio, ¿no?, es la revelación de lo que debe de ser. ¿Y qué es lo que debe de ser? Lo que establece la normativa. ¿Ve? Cuando hablamos de normativa, estamos hablando de leyes, normas, reglamentos, instrumentos, manuales, políticas, instructivos, etcétera. Lo que se pueda utilizar como instrumento que esté regulando esa actividad o esa operación que se desarrolla en las empresas. ¿Sí?
La causa es la revelación del origen. ¿A qué se debe que se haya presentado esa observación? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Licenciado, Entonces, disculpe, sí, licenciado, disculpe que le corte. Los participantes me indican que no se está viendo ahorita la pantalla. Por favor, si la puede poner en presentación para que ellos puedan verlo. a ver. Ok, perfecto. Veremos cómo está esto, ¿no? Ahora sí. Ahora sí está. A ver, Hola. que respondan los chicos, por favor. Sí, dice que ya está, licenciado. Ah, ya, perfecto, perfecto. Listo, continuamos entonces. Sí, continuemos. Ok, estábamos entonces, nos habíamos quedado en lo que es la causa, ¿no? La causa les decía que es la revelación del origen, el motivo por el cual se ha detectado esa deficiencia. Y para nosotros los auditores es de suma importancia que identifiquemos correctamente la causa, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice la presentación, si nosotros identificamos claramente cuál es la causa, ¿no? La recomendación va a ser más efectiva por parte de nosotros como auditores, ¿sí? Luego, el efecto. El efecto en términos de teoría nos dice que es la condición versus el criterio, ¿no? Pero si nosotros ya vamos a la práctica, es un poco más de determinar qué es lo que está ocasionando la presentación de esta deficiencia, qué es lo que está ocasionando en la empresa, de qué manera está vulnerando el control interno o de qué manera está distorsionando los saldos de las cuentas del estado financiero. Entonces, es información valiosa para que nosotros también podamos emerger o podamos exponer lo que serían nuestras recomendaciones, ¿no? Y la recomendación como tal, ahí está la recomendación como tal. ¿Qué implica la recomendación como tal? Una solución de las observaciones, ¿sí? Una solución. La recomendación se efectúa siempre en función de la causa, porque debemos atacar, si vale el término nosotros como auditores, debemos atacar el origen, ¿no? Que está dando lugar a la presentación de esta observación. Pues nosotros debemos generar una recomendación por más acertada, ¿no? Y que vaya en lo posible a eliminar, ¿no? La causa de esta observación. No atenuar, tiene que eliminar. Ese es el objetivo de nosotros como auditores. Tenemos que tratar de suprimir, ¿no? Ese tipo de observaciones que se presenten en nuestro trabajo de auditoría como tal. ¿Sí? Ahora, a nivel de comentario les puedo decir que cuando nosotros redactamos las recomendaciones, también no debemos inmiscuirnos mucho en las actividades o en que la gerencia determine qué operación se ha de implantar a objeto de superar la observación. Debemos darle el margen, debemos enfocarles el camino o darles el camino, pero ellos tienen que decir textualmente qué es lo que tenemos que hacer, así, detalladamente. ¿Sí? Eso es, digamos, como que algo que es una práctica usual que en la teoría no te lo dice, ¿no? Ok, aquí les presento entonces un modelito de deficiencias para que podamos comprender lo que acabamos de hablar o acabamos de poner en las presentaciones, ¿sí? Vean, la condición, decíamos qué es lo que pasa, ¿no? Aquí dice, la entidad no ha efectuado la actualización a moneda constante de los rubros no monetarios incluidos en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Entonces, tiene que estar claro qué es lo que está presentando ahí, que no se ha efectuado la actualización a moneda constante, ¿no ven? Y el criterio debe decirnos esto. Dice, este aspecto incumple lo establecido en la norma de contabilidad número 3 emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores. Entonces, esto es la normativa, lo que debe de ser. ¿A ver? La causa, ¿a qué se debe esto? La anterior se debe a la falta de la inducción y capacitación del personal sobre los principios y normas de contabilidad vigentes, así como a la falta de supervisión de los registros contables. Entonces aquí ya el auditor ha identificado dos puntos o dos orígenes, si vale el término, ¿no?
Uno, la falta de capacitación y otro, la falta de supervisión en los registros contables. ¿Cuál es el efecto? Genera distorsión de la información financiera, evidentemente no estamos actualizando, ocasionando su falta de confiabilidad y de que la misma no se constituya en una herramienta útil para la toma de decisiones gerenciales. Es cierto, ¿no? Pierde su confiabilidad. Nosotros, si estamos viendo que está vulnerando o está alterando los saldos de los registros contables, evidentemente pierde su confiabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Tiene que atacar a la causa, ¿se acuerdan? Recomendamos a la gerencia de la entidad la elaboración y ejecución de programas de capacitación del personal encargados de los registros contables, así como asignar responsabilidades en las funciones de supervisión de los mismos. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos atacando las dos causas que hemos identificado en el ejemplo. La capacitación y la falta de supervisión en los registros contables, ¿sí? Entonces aquí está ¿cómo se dice? Un ejemplo de cómo es la redacción de una deficiencia, ¿sí? Ok, luego, dentro de lo que es la organización de los papeles de trabajo, estábamos hablando de lo que eran los programas de trabajo, ¿no? ¿Qué son los programas de trabajo entonces? Incluyen los pasos detallados o procedimientos a ser ejecutados para validar los objetivos de auditoría, ¿sí? Entonces, nuestro programa de trabajo, ¿no? Es nuestro documento que contiene los procedimientos que vamos a desarrollar, ¿no? Con el fin o con el afán de validar los objetivos o las afirmaciones de auditoría. ¿Sí? Entonces, eso es lo que los programas de trabajo nos están indicando. ¿Sí? Ok, entonces sigamos con el programa de trabajo. ¿Qué es la cédula sumaria? ¿Qué es la cédula sumaria? La cédula sumaria, ¿no? La cédula sumaria incluye el detalle de los saldos de cada uno de los rubros o componentes de los estados financieros bajo el examen. En base a esta planilla se organizan de forma ordenada las cédulas que sustentan el trabajo realizado. ¿Qué quiere decir que es la cédula sumaria? Entonces, la cédula sumaria es el primer papel que resume el conjunto del trabajo de auditoría que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? El conjunto del trabajo de auditoría que nosotros vamos a desarrollar de manera resumida. ¿Sí? De manera resumida. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros en nuestra cédula sumaria vamos a tener los saldos generales, vamos a resumir a nivel de rubro. ¿Sí? Rubro disponible, rubro exigible, rubro realizable, ¿entienden? Pues a nivel de rubros. ¿Sí? Entonces ahí se expone o se consigna la información en lo que serían las cédulas sumarias. ¿Sí? Luego tenemos las cédulas subsumarias. ¿Qué son las cédulas subsumarias? Son planillas en las cuales se desglosan saldos resumidos o generales de los estados financieros o papeles de trabajo que elabora el auditor con el propósito de documentar el análisis de auditoría. ¿Sí? Dicho en otras palabras, las cédulas sumarias, ¿no? Contienen información un poco más detallada, pero todavía resumida, un poco más detalladas, ¿no? Del análisis o los resultados del análisis que ha realizado el auditor y que está exponiendo esos papeles de trabajo. Estas cédulas subsumarias, ¿no? Van a ir a alimentar la información que nosotros mostramos en la cédula sumaria. ¿No? Entonces va conectado todo. Todo debe coincidir en cuestión de saldo sobre todo. ¿Sí? Ok. Vean. Aquí creo que nos ha faltado lo que serían las cédulas analíticas. ¿Sí? Las cédulas analíticas, no está aquí en la presentación, es cierto. ¿Qué comprenden las cédulas analíticas? Ya comprende el trabajo técnico que desarrolla nuestro trabajador, nuestro auditor, ¿sí? Entonces, eso es lo que comprende lo que serían las cédulas analíticas, ¿sí? Sigamos. No sé si hay algún problema o estamos bien, me pueden decir, por favor, para continuar. Licenciado, está todo bien, está todo bien. Ok, seguimos entonces. Aquí les presento entonces una organización sugerida, ¿no?
como papeles de trabajo para desarrollar para una evaluación del control interno. ¿Sí? Si ustedes ven por acá, yo les estoy disponiendo una organización de los documentos y acá esta parte les estoy proponiendo una referencia. ¿Sí? ¿Cuál sería cómo estaría comprendido la organización que les estoy yo sugiriendo? La conclusión, que la conclusión se lo efectúa cuando ya se ha terminado de evaluar el control interno. Tendríamos que ver para ver en qué grado está nuestro control interno. Ahí vamos a concluir. El resumen de deficiencias, el resumen de controles fuertes, el resumen de controles claves, las planillas de deficiencias de control interno, ¿sí? O otros también, es usual decirle resumen de puntos débiles, todo punto débil es deficiencia. Luego va el cuestionario que has utilizado, el respaldo de las respuestas que has obtenido, los flujogramas o narrativos que hayas diseñado y efectuado por el control interno, las pruebas de recorrido que hayas efectuado para validar los controles, ¿no? Para diseñar tu programa de cumplimiento, el programa de cumplimiento como tal y las planillas de prueba o las planillas de prueba de cumplimiento. Entonces, toda esta información que nosotros estamos mostrando acá, sirve para evaluar el control interno, ¿no? Este es un aporte que quería darles para que más o menos tengan una idea de cómo estaría compuesta la primera parte. Por ejemplo, esta parte de la evaluación del control interno, nosotros lo documentamos en lo que es la planificación. Entonces, son papeles de trabajo, como les decía a un inicio, son papeles de trabajo que emergen precisamente de lo que sería la planificación. ¿Ok? Ahora nos toca ver un poquito lo que serían las características que deben contener nuestros papeles de trabajo. Vean ahí, les muestro el conjunto. Nuestros papeles de trabajo deben ser claros, deben ser concisos, deben ser pertinentes, deben ser objetivos, deben ser ordenados, deben ser íntegros, ¿no? Estas son las características. Pero los veamos punto por punto para ver qué quiere decir cada uno de estas características. Deben ser claros. Cualquier lector debe estar en condiciones de entender el propósito, naturaleza, alcance y las conclusiones del trabajo realizado. En síntesis, ¿qué quiere decir? Que nuestros papeles de trabajo que nosotros generemos, que nosotros los elaboremos, deben hablar por sí solos. ¿Sí? Deben hablar por sí solos. Los papeles de trabajo, ¿no? Necesitan de nuestra ayuda, más allá de nuestro diseño, necesitan de nuestra ayuda a partir de utilizar tildes, utilizar comentarios, etcétera, para que ellos puedan hablar por sí solos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando decimos que nuestros papeles de trabajo deben ser claros. Cualquier persona que tenga acceso a esos papeles tiene que poderlos entender o tienen que entender la información que nosotros estamos consignando en nuestros papeles. ¿Sí? Deben ser concisos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los papeles de trabajo deben contener únicamente datos y aspectos relevantes para el logro de los objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que deben ser breves y puntuales. No es acumular documentación por acumular. No es quien adjunte más papeles quiere decir que has hecho mejor tu auditoría. No. Tu auditoría vos la vas a realizar de buena forma cuando argumentes, diseñes, adjuntes papeles de trabajo, ¿no? Que estén totalmente relacionados con el objetivo que persigues en tu auditoría, ¿no? Que sean puntuales. Entonces, ahí sí se cumple esta característica de los papeles de trabajo que deben ser concisos. Deben ser pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? Los papeles de trabajo solo deben incluir información y datos relacionados con los objetivos de auditoría. ¿Sí? Y podemos ir un poquito más allá. Deben estar relacionados tus papeles de trabajo para que sean pertinentes con el procedimiento de auditoría que estás desarrollando o que estás llevando a cabo. Entonces, deben estar relacionados con este aspecto. No nos debemos desviar. Debe ser relacionado a este punto. ¿Sí? Deben ser objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la información nosotros la debemos mostrar tal y como ha sucedido, tal y como la estamos nosotros encontrando en nuestro examen de auditoría. Tiene que mostrarse como está. Como dice el dicho, ¿no? Ustedes también deben saber. En auditoría, o la auditoría es como cacho. Lo que se ve, se anota, ¿no? Entonces, en este sentido, los papeles de trabajo van a ser objetivos.
Ordenado. Nuestros trabajos o nuestros papeles de trabajo deben ser archivados bajo un sistema uniforme, coherente y lógico de ordenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos darle un orden lógico a nuestros papeles de trabajo. ¿Sí? Para nuestro caso, para lo que es la auditoría financiera, digamos que se puede proponer un orden lógico. Pero tal vez en los otros tipos de auditoría ya es un poco más criterio del auditor en cómo tú puedas ordenar tus papeles de trabajo. ¿Sí? Pero deben ser ordenados. Y como les digo, se toma siempre de ejemplo la auditoría financiera y lo mismo se puede utilizar como criterio para ordenar otro tipo de papeles de trabajo. Vean, aquí nosotros estamos ordenando nuestros papeles de trabajo de la parte general a la parte particular. ¿Sí? Entonces aquí está un resumen general, un resumen de composición de una cuentita de acá, y aquí está la parte analítica de una cuentita del resumen inicial. Entonces, se va ordenando de esa forma nuestros papeles de trabajo. ¿Sí? Deben ser íntegros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros debemos mostrar la información completa. ¿Sí? Debemos mostrar la información completa a efectos de que pueda constituirse en cualquier momento en testimonio suficiente y inequívoco de lo que ha realizado como trabajo nuestro auditor. ¿Sí? Ustedes saben que hay veces nosotros, o en la ejecución de nuestro trabajo como auditoría, podemos determinar responsabilidades, y es en ese momento donde necesitamos precisamente que nuestros papeles de trabajo sean íntegros, para que fundamenten los resultados que nosotros estaríamos exponiendo, o las responsabilidades que estaríamos nosotros, o los indicios de responsabilidad que estaríamos nosotros determinando en nuestro trabajo de auditoría. Ok. Otra parte importante de los papeles de trabajo, ¿no? Otro contenido, se refiere a la referencia y correferencia de los papeles de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la referencia? La referencia es un sistema de codificación utilizado para organizar y archivar nuestros papeles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros utilizamos esta partecita que ven por acá, que son las referencias, ¿no? Para codificar, para ordenar, para organizar y archivar nuestros papeles de trabajo. Para eso utilizamos la referencia. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en referencia? Se asignará una codificación alfanumérica para identificar la sección del legajo o el rubro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a determinar, ¿no?, una codificación alfanumérica para ordenar nuestros papeles de trabajo, y tal vez esta codificación, ¿no?, la vamos a hacer por rubros. ¿Qué quiere decir? Vamos a establecer que la A va a ser únicamente para disponibilidades, la B va a ser para lo que serían los exigibles, la C para los realizables, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice en cuanto a la referenciación. Luego, las referencias deben ser escritas en color diferente al utilizado en el resto. Lo recomendable es el color rojo. Entonces, vean, utilizamos nosotros para referenciar lo que sería el color rojo. En el caso de una referencia alfanumérica, se debe utilizar una misma letra para identificar los papeles de trabajo correspondientes a un mismo rubro, ¿sí? Entonces, vean aquí, es lo que estamos más o menos hablando ya, ¿no? El rubro debe mantener la letra, ¿no? La letra asignada, y ya podemos asignarle un número al siguiente papel de trabajo que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Sigamos. Para identificar cédulas que pertenecen a una misma cuenta y análisis correspondientes, es conveniente desglosar la referenciación con subíndices, guiones y quebrados. Entonces, vean, esto es nuestra cuenta, nuestra sumaria, si va el término, ¿no?, que va con una referencia alfa, ¿no?, alfanumérica. Vean, hacemos referencia a la letra. Aquí hacemos referencia a la letra manteniendo el rubro y empezamos a poner un guión 1, ¿no?, para decir que vamos a hacer el análisis, o estamos mostrando el análisis de la primera cuenta. Y dentro de esta misma cuenta volvemos a referenciar con la letra A, porque estamos refiriéndonos a disponibilidades. Estamos refiriéndonos que vamos a ver lo que es caja, y nuestro primer papel de trabajo analítico, caja chica. Entonces, así se debe ir concasando lo que sería la utilización de la referencia en auditoría.
¿Qué más tenemos? Cuando por cualquier razón válida se haya eliminado un papel de trabajo, deberá explicarse en la hoja anterior o siguiente con la mención no fue utilizado. ¿Sí? Entonces, esto se utiliza, ¿no? Cuando nosotros, por alguna razón, hemos duplicado un papel o en actividades de supervisión ven que hay alguna documentación que tal vez no debe ir y a fines de que no se altere tu referencia o no la vuelvas a hacer de cero, se puede utilizar la mención no utilizada, ¿no? Como está en esta parte, A-2/3, no utilizada, ¿sí? Entonces, se puede hacer esta acción dentro de la referenciación. Ok, ahora hablamos de la correferencia, también llamado lo que sería el cruce de referencias, ¿sí? ¿Para qué se utiliza esto? Se utiliza con afanes de qué? De relacionar directamente cifras iguales. Hay que cruzar, hay que relacionar. Estamos encadenando nuestro trabajo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con lo que sería la correferenciación, ¿sí? Dentro de las reglas de uso nos dice que la correferencia deben ser escritas en color diferente al que se está utilizando en la cédula. Entonces, ¿qué es la propuesta dentro de esto? Que se utilice el color rojo, ¿no? El color rojo se debe utilizar y debe estar obviamente registrado al lado de la partida o del trabajo que estamos queriendo relacionar. La correferencia se logra utilizando siempre dos referencias, una que va y una que viene, ¿sí? Entonces, vean aquí, este es el ejemplo correcto, les estoy mostrando un ejemplo correcto, vean. Aquí la referencia está yendo y aquí la referencia se está recibiendo. Va, viene. Va, 40.000 va al papel de trabajo A, 40.000 viene del papel de trabajo A1, que sería este. Entonces estamos cruzando, ¿sí? Una información incorrecta sería esta, vean, de que únicamente estamos consignando una correferencia, ¿no? ¿De dónde viene? Pero cuando vamos a ver el A1 para ver si evidentemente se ha mandado, no hay ninguna referencia. Entonces, esto no puede ser considerado o este es un error en lo que sería la utilización de la correferenciación. ¿Qué nos dice la regla en correferenciación? Nos dice que solamente se deben correferenciar las cifras idénticas, ¿sí? Entonces, solamente se deben correferenciar las cifras idénticas. Y aquí lo tienen. 40.000, 40.000. Va y viene de A1, 40.000. Entonces, son cifras correctas. Si nosotros hacemos esta mención, vean, aquí dice va a 40.500, viene de A1, 40.000, es incorrecto. ¿Por qué? Porque no son cifras iguales. ¿Sí? Ok. Seguimos viendo en todas las reglas de correferenciación. La posición de la referencia respecto de una cifra debe indicar la dirección de cuál se dirige. ¿Sí? Vean, la referencia puesta al lado izquierdo quiere decir que viene. Si ponemos la referencia al lado izquierdo o en la parte arriba de lo que estamos correferenciando, no nos dice, la información viene de este papel de trabajo. La información viene del papel de trabajo A1. ¿Se dan cuenta? Y cuando lo ponemos a la derecha o lo ponemos en la parte inferior del saldo que estamos correferenciando, quiere decir va hacia, ¿no? Va hacia el papel de trabajo A. Entonces, es la forma correcta de utilizar lo que sería la correferenciación. Seguimos con la correferenciación. Debe tratarse de que las correferencias vayan de lo general a lo particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que siempre no podemos correferenciar o no se ve tan correcto de que referenciemos dos elementos particulares de análisis. No. Es mejor mandar lo que estamos analizando a los resúmenes. Entonces vamos de lo general a lo particular, o lo particular a lo general, como quieran ver. ¿Sí? Esa es la forma adecuada de utilizar lo que sería la correferenciación. Ok. Eso sería en respecto a lo que es la correferenciación. Así se utiliza la referencia, la correferencia, perdón. Y ahora sí nos tocaría ver lo que serían las marcas de auditoría. Las marcas de auditoría. Bueno, licenciado, muchas gracias por lo que nos está exponiendo.
quería hacer una recomendación a los chicos, debido a que la plataforma Zoom no nos permite generar las listas de participación. Les vamos a pedir, por favor, que ingresen a la página de Facebook y puedan colocar su nombre completo. Así se les podrá otorgar la certificación correspondiente. Bueno, y licenciado, sin nada más que decir, tiene la palabra para continuar con su exposición. Ok, muchas gracias, Javier. Ya tienen los chicos conocimientos. Bueno, seguimos con las marcas de auditoría. Otro aspecto importante dentro de lo que son los papeles de trabajo son precisamente las marcas de auditoría, ¿no? ¿Qué son las marcas de auditoría? Las marcas de auditoría son señales útiles que utilizamos como auditores para indicar en forma resumida la aplicación de un determinado procedimiento. O sea, nosotros utilizamos estas marquitas, que usualmente, ¿no? Todos los auditores utilizamos. La primera marca que utilizamos los auditores es una palomita, por alguna razón. Pero esta palomita, como dice, es una señal útil que nosotros utilizamos a fin de poner o hacer valer esa marca como algún procedimiento que nosotros hayamos determinado o hayamos realizado. Verificado con comprobante, verificado con mayor, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que sería la marca de auditoría. ¿Qué más nos dice dentro de las reglas de uso de las marcas de auditoría? Al igual que las referencias y correferencias, las marcas deben ser escritas al costado de la partida o el saldo trabajado. Vean, aquí hay un ejemplo. Estamos trabajando caja, en ambos casos estamos trabajando caja, ¿no? Y puedes utilizar o puedes marcar ¿no? Tu papel de trabajo con tu marca de auditoría, ya sea al costado derecho, perdón, al costado izquierdo o al costado derecho de lo que vos estás trabajando, ¿no? Ahí debes hacer referencia con tu marca de auditoría, ¿sí? ¿Qué más dentro de las reglas? Para referenciar un conjunto de cifras y evitar la repetición de la marca en cada una de ellas, es conveniente utilizar flechas y llaves. ¿Qué quiere decir esto? Para que vos no marques con esta palomita 40.000, 250.000, 410.000, 700.000 o 410.000, ¿no? Para que no marques cada uno, para no saturar tu papel de trabajo, ¿no? Te dice, marca en 40.000 y utiliza llaves para que vos puedas ver, ¿no? A todo lo que has podido verificar con esa marca de auditoría, ¿sí? Vean, aquí se hace una llave, o perdón, aquí se hace una flecha vertical y aquí se hace una llave horizontal. Cualquiera de los dos que practiques es correcto en su utilización, ¿sí? ¿Qué más tenemos dentro de las reglas para su uso? Cuando una o varias marcas se utiliza en distintas cédulas, ¿no? El trabajo realizado podrá ser referenciado a la cédula que contiene las respectivas explicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente yo estoy utilizando o estoy verificando, póngale, un mayor, ¿no? Y mi mayor contiene 60 hojas. Y en las 60 hojas hay saldos que yo estoy tiqueando que están bien, con una palomita, ¿no? Como yo estoy utilizando una palomita en 60 hojas, en saldos diferentes que estoy verificando, no voy a poner en cada hoja verificado con, verificado no. Lo que nos dice la utilización de las marcas de auditoría, nos dice, ponle en la primera hoja la explicación de lo que sería esa marca de auditoría y en la demás dices ver marcas en la hoja en la que se ha procesado esta información, ¿no? Entonces, esto es con afán un poco de optimizar el tiempo que tenemos como auditores para poder hacer referencia al uso de las marcas de auditoría. ¿Qué más nos dicen las marcas de auditoría? En una misma planilla o cédula de trabajo no se debe utilizar una misma marca para explicar procedimientos diferentes. ¿Me entiende? Quiere decir que nosotros no podemos utilizar dos veces la misma marca en la misma planilla, ¿no? Dos veces la misma marca, ¿no? Por procedimientos diferentes. No. Debemos utilizar una marca diferente por cada uno de los procedimientos que estamos desarrollando en la misma planilla. Por eso aquí les presento una palomita y una palomita con una barra, ¿no? Cruzada. Entonces ahí sí se puede utilizar. Esta es la manera correcta y esta sería la manera incorrecta de decir, ¿no? Verificado con nota de ingreso, verificado con factura. Entonces hay una confusión, ¿no? ¿Con qué estás verificando de verdad? Entonces, ese es el uso correcto de las marcas de auditoría. ¿Qué más? El auditor que haya utilizado una marca
deberá iniciar la misma al final de la explicación como constancia de haber realizado satisfactoriamente el procedimiento realizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí estoy utilizando yo la marca, vean, aquí estoy utilizando la marca, y vean, aquí en la parte final estoy explicando. ¿Qué estoy haciendo yo con la marca de la palomita? Estoy verificando la nota de ingreso. ¿Qué estoy haciendo yo con la palomita y la barra? Estoy verificando la factura. ¿Sí? Entonces, es la forma en la que se deben utilizar estas marcas de auditoría. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de las marcas de auditoría? Dentro de las ventajas nos dice que se pueden escribir rápidamente en los papeles de trabajo, ¿no? Porque son simplemente signos, entonces es ágil para poder trabajar. Y elimina la necesidad de aclaraciones extensas, ¿no? Como decíamos en la presentación anterior, ¿no? Puedo yo poner la marca, pero puedo poner una marca en 60 hojas, pero la aclaración extensa va a estar en una sola hoja, que va a ser la primera. Entonces se elimina, ¿no? Sí. Evita repetir explicaciones similares correspondientes a iguales procedimientos. Facilitan la rápida y eficiente supervisión de los papeles de trabajo. Sí, esto le sirve, ¿no?, a nuestro supervisor para ver qué es lo que yo he trabajado o he desarrollado con esa marca que estoy marcando. ¿Sí? ¿Ok? Ahora sí, vemos un poco más lo que sería el contenido de un papel de trabajo. ¿Sí? Nosotros podemos tener diseñado ya un papel de trabajo, pero tenemos que ver qué información debe contener ese papel de trabajo. ¿Qué debemos tener en ese papel de trabajo? ¿Sí? Y aquí yo les hago un detalle de la información mínima que debe contener ese papel de trabajo. ¿Y qué debe contener? La referencia o la codificación de cédula, la referencia en la parte superior derecha, ¿saben? ¿No? La fecha iniciales del auditor, eso puede en la parte superior o en la parte inferior, ustedes ponen la fecha y las iniciales del auditor. La fecha inicial del supervisor, el nombre de la entidad auditada, el tipo de auditoría y periodo que cubre el examen, la referencia al procedimiento del programa de auditoría, la identificación de la cuenta o el ciclo auditado. ¿Sí? ¿Qué más? El título o el propósito de la cédula, que es lo que estoy trabajando en la cédula, el objetivo del trabajo, el alcance del procedimiento realizado, la descripción del trabajo realizado, ¿no?, y la conclusión de los procedimientos aplicados y sus resultados. Vean, ahí yo les muestro más o menos lo que sería como ejemplo una cédula que contiene toda la información que nosotros estábamos haciendo mención ahí, ¿sí? Aquí tenemos la referencia, hecho por, las iniciales, la fecha, revisado por, las iniciales, la fecha, el procedimiento de la auditoría, la referencia del programa de trabajo, el nombre de la empresa, qué tipo de auditoría, el ciclo o el proceso, el rubro al que estamos realizando el examen, qué tipo de análisis estamos realizando en este papel. Tenemos las marcas de auditoría, tenemos aclaraciones, tildes. Aquí está la parte inferior del trabajo que hemos desarrollado con nuestras marcas, ¿no? La conclusión. Entonces, vean, más o menos aquí se expone como ejemplo toda la información que debe contener un papel de trabajo, una cédula de trabajo, ¿sí? Errores más comunes que nosotros tenemos cuando diseñamos papeles de trabajo. ¿Cuáles son los errores más comunes? La cédula sin referenciar. Hay veces nos pasa una referencia, entonces se quedan blancos de referencia, o tal vez se ha entrepapelado, no lo hemos tomado en cuenta. Una correferenciación inadecuada, que quiere decir que hemos correferenciado tal vez cifras que no son iguales, o tal vez las cifras son iguales, pero la utilización de la correferencia es diferente, ¿sí? El contenido de la cédula no refleja la realidad, ¿no? Yo estoy queriendo ver una sumatoria y estoy mostrando, no sé, resultados de saldos. Redacción de comentarios confusos y en exceso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros exageramos en querer explicar lo que nosotros estamos viendo en el papel, ¿no? Debemos hacer esa explicación, pero debe ser clara, debe ser un poco resumida. No podemos ser tan detallistas y vuelteros, si vale el término. ¿Sí? Los importes analizados no coinciden con los estados financieros.
se juntan fotocopias ilegibles. Esta parte de las fotocopias ilegibles hay que tener mucho cuidado, ¿no? No se olviden que los papeles de trabajo muchas veces sirven, ¿no? Para cualquier determinación de índice de responsabilidad, o hay veces nos piden una copia de esos papeles para poder descargar algo que tengan pendiente, etcétera. Entonces hay que tener cuidado de que las fotocopias que adjuntemos como papeles de trabajo, ¿no?, sean legibles. Se incluyen cédulas o datos sin evidencia del TR. ¿Qué quiere decir? Que no incluimos papeles de trabajo que no tienen ningún trabajo que nosotros hayamos realizado. ¿Qué más tenemos? Cédulas recargadas de marcas y referencias, ¿no? Cuando de todo y nada le queremos marcar y referenciar y la saturamos a nuestra cédula, saturamos nuestro papel de trabajo. Eso está mal. No es correcto hacer eso. Marcas de auditoría sin explicación de su significado, cédulas sin evidencia de quién las elaboró y las revisó, número excesivo de referencias no utilizadas, errónea disposición e interpretación de hallazgos, utilización de marcas confusas. Entonces, esas son las deficiencias más comunes que se presentan al momento que nosotros tenemos que procesar papeles de trabajo. ¿Sí? Ok. Ahora, en relación a nuestros papeles de trabajo, ¿no?, nosotros como auditores tenemos responsabilidades. ¿Sí? Y es lo que quiero comentarles ahora. La responsabilidad del auditor y de los papeles de trabajo. Veamos qué nos quiere decir. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor en relación al contenido de los papeles de trabajo? La propiedad de los papeles de trabajo, la conservación y protección de los papeles de trabajo y la confidencialidad. Veamos en relación a la propiedad de los papeles de trabajo. ¿Qué nos dice? Los papeles de trabajo son de propiedad del auditor o la entidad auditora. ¿Sí? Entonces, este derecho de propiedad está sujeto a las limitaciones expuestas por la ética profesional. Entonces, por ética incluso, ¿no es cierto? Los papeles de trabajo no los puedo estar divulgando, o etcétera, ¿no? Por ética. Entonces, los propietarios de esos papeles de trabajo es el auditor, o si estamos trabajando para una firma auditora, es esa firma auditora. Ahí se deben quedar esos papeles de trabajo. La conservación y protección de estos papeles de trabajo. Sí, vean ahí tenemos una matriz. Dice, si relacionados con exámenes que no involucran responsabilidades previstas en normas legales, 5 años, ¿no? 5 años, de acuerdo al Código Civil, que involucren aspectos relacionados con responsabilidad civil y penal en el marco de la Ley 1178, es indefinido, ¿no? La nueva Constitución Política, en su artículo 324, establece que no hay prescripción de responsabilidades civiles, y que constan documento legal del Estado, y pues es igual, es indefinido, ¿no? Los decretos supremos 22, 144, 155 determinan esta conservación y protección de los papeles, ¿sí? Mientras se realiza la auditoría, el auditor es responsable de la conservación y protección de los papeles. Eso es importante tenerlo en cuenta. Mientras nosotros como auditores estamos realizando la auditoría, ¿no?, nosotros somos los responsables de esa documentación. Nosotros tenemos que encargarnos de guardarla, protegerla, ¿no?, de que no se pierda la documentación, de que no se ensucie, no se aje, etcétera. Porque es una documentación que nosotros nos prestamos para desarrollar su verificación a revisión. Entonces, el auditor es responsable de esta protección y resguardo de los papeles de trabajo. Una vez concluido el examen, ¿no?, deben ser, los papeles de trabajo deben ser conservados en archivos seguros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, ¿no?, una vez que ya hayamos terminado nuestras auditorías, hayamos presentado nuestro informe, debemos conservar adecuadamente los archivos de nuestros papeles de trabajo. ¿Sí? Deben estar ordenados y deben estar conservados y archivados de manera segura. ¿Sí? Durante el desarrollo del trabajo no deben quedar expuestos al acceso de terceros. Mientras nosotros estemos efectuando nuestro trabajo de auditoría, nadie más puede tener acceso a nuestros papeles de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden generar hasta malos entendidos si un tercero tuviera acceso a nuestros papeles de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú todavía no has cerrado tu papel de trabajo y por ahí, hasta el momento, con la información que cuentas, estás estableciendo algún indicio de responsabilidad, ¿no? El otro o el tercero que ha visto eso automáticamente lo va a divulgar. Pero por ahí te llega información que desvirtúa ese aspecto. Vos vas a rectificar tu papel de trabajo y recién cuando informes de manera oficial no lo vas a informar porque tienes suficiente evidencia de que todo estaba bien. Pero si nosotros como auditores
dejamos que accedan a nuestros papeles de trabajo terceras personas, entonces se pueden generar estos conflictos. No debemos hacerlo, ¿sí? Al término de la jornada, deben ser resguardados los papeles de trabajo bajo llave y en una oficina de acceso restringido. Como la documentación que nosotros los auditores trabajamos o la que utilizamos es delicada, muchas veces es confidencial y demás situaciones, ¿no? Deben ser protegidas. Nosotros debemos asegurarnos de que este trabajo o estos papeles, esta documentación, esta información esté correctamente resguardada, ¿sí? Por eso, lo más óptimo es de que esté resguardado con llave, con accesos restringidos, que no todos tengan acceso, solamente o primordialmente nosotros los auditores, ¿sí? La documentación que no utilicé debe ser devuelta de inmediato. Es una recomendación para no acumularse documentación también. En caso de viaje, los papeles deben ser transportados por el propio auditor. Es una recomendación de oro, ¿sí? Cuando los auditores salimos muchas veces de la auditoría a cualquier parte, ¿no? Y no es necesariamente ser un viaje nacional. Aquí nomás, ¿no? Nosotros podemos ir, nuestra oficina queda en Domingo Paz y tenemos que ir a hacer un procedimiento hasta YPFB, ponle. Entonces tengo que llevar papeles y entonces yo los tengo que llevar. Sí, si estoy viajando, yo tengo que llevar, no me tengo que desprender de mis papeles de trabajo, no tengo que ser confiado, ¿sí? Porque esos papeles de trabajo contienen información que estás procesando tú. Entonces, es de suma importancia y es de responsabilidad neta al auditor que la puedas proteger. Y si se pierde, obviamente como auditor tendrás tus sanciones. ¿Ok? Veamos ahora lo que sería la confidencialidad en el acceso a los papeles de trabajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El auditor debe, durante y después de la finalización de su trabajo, mantener confidencialidad sobre los asuntos relacionados con la entidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vos no puedes estar divulgando los resultados que hayas obtenido en el trabajo de auditoría. Tú tienes que mantener esa confidencialidad, ¿sí? Entonces vos tienes que ser como una tumba con lo que hayas podido encontrar, hayas podido revisar, etcétera. Eso es para vos, para nadie más, ¿sí? Ahora, las excepciones que dice, vos vas a levantar esta confidencialidad cuando exista una autorización escrita de la entidad que te diga si usted puede emitir criterios sobre tal cosa, pero que esté escrito, es tu respaldo, ¿sí? Ahora, excepción, cuando existe un deber ético y profesional, ¿no? Ya cuando, no sé, podemos llegar a una excepción. Las excepciones son, como les digo, son cosas, ¿cómo les digo? Son excepciones. Son cosas que tal vez llegan al extremo, ¿no? Ponte si dentro de tu auditoría, hipotéticamente hablando, si dentro de tu auditoría vos te enteras de que van a matar a tal persona, ¿no? No porque tengas que tener confidencialidad en el trabajo, no lo vas a denunciar. Éticamente, ¿no? Tu ética te está indicando de que tal vez de manera excepcional vas a tener que indicar a las autoridades pertinentes lo que estás en contra. Pero ese es un extremo, ¿no? Y las excepciones de levantar la confidencialidad cuando sea requerido por ley, cuando un juez te lo pida, ¿no? Sancione de que te vas a levantar tu confidencialidad como auditor. ¿Quiénes tienen acceso a la documentación? El auditor, en cumplimiento del concepto de confidencialidad, no debe entregar los papeles de trabajo a terceros. Entonces, lo que estamos hablando ya, ¿no? Tú, como auditor, debes resguardar esos papeles de trabajo. No puedes entregar a un tercero, por nada del mundo. ¿Sí? ¿Cuáles son las excepciones? ¿A quiénes puedes entregar los documentos? A otros auditores, a tus compañeros de trabajo, ponte que estén haciendo trabajos similares. A la entidad, porque la entidad tiene que conocer, ¿no?, lo que estamos auditando. Y a los entes de control, en el caso de que seas un auditor gubernamental, ¿no? Precauciones que debemos tener dentro de lo que sería la confidencialidad y acceso de los papeles de trabajo.
Los archivos deben ser revisados antes de facilitar. Siempre, esto es regla de oro. No hay que entregar, señores, no hay que entregar los papeles de trabajo sin revisar, porque tal vez puede faltar algo o estás mandando algo al medio, etcétera, ¿no? Entonces, es menester que esos archivos los revises antes de poder facilitar, aunque sea prestadito. Peor, si van a ir para archivar, tienes que revisarlo, ¿sí? El auditor debe mantener el control de los papeles, lo que estamos diciendo. Tú tienes, mientras vos hayas desarrollado esa auditoría, vos eres el responsable de esos papeles, ¿sí? Vos tienes que controlarlos, tienes que ver que estén completos, que no le falte nada. Si has prestado a alguien, tienes que molestarte, ir a pedir que te devuelva lo que has prestado, etc. ¿Sí? La revisión deberá hacerse en las oficinas del auditor. Si alguien pide revisar algún documento, debe ser delante del auditor. Vos tienes que ver, ¿sí? Si se requieren los papeles para un proceso judicial, solamente si es judicial, vos podrás retener una fotocopia del papel que estás prestando, que se están llevando, ¿sí? Y hacer una actita, ¿no? Un acta donde vos estás indicando que se está prestando tal documentación en original, ajustando los palotes para hacer frente a un evento judicial. Listo. Salvo casos especiales, no se deben permitir que se obtengan duplicados, ¿no? Entonces, esto es importante. No, nadie puede duplicar un trabajo de auditoría al menos que tenga la autorización debida, ¿no? Que sean casos especiales. Entonces, hay que tener muy en cuenta como auditores y esa situación hay que considerar, ¿sí? Y bueno, ya más o menos como que siendo el último toque para poder contribuir a lo que serían los papeles de trabajo, aquí les dejo un detalle de lo que sería ya a nivel de legajos armar los papeles de trabajo, ¿no? Se debe tener un legajo permanente, un legajo de programación, dentro del legajo de programación debe haber una sección permanente, una sección corriente, luego un legajo corriente como tal, que sería el trabajo de campo, y el legajo resumen, que comprendería la exposición de los resultados o la comunicación de los resultados alcanzados por nosotros como auditores, ¿sí? Entonces, hasta ahí más o menos sería lo que he tenido para poder compartir con ustedes hoy día precisamente, ¿sí? Entonces, no sé, Javier, tú me dirás. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por su explicación, por su ponencia. La verdad, yo creo que los chicos están muy satisfechos. Ha estado muy buena. Ahora, licenciado, le comento que tenemos 10 minutos exactamente, si es que desea presentar algún modelo de papel de trabajo, o lo podemos subir en nuestra página de Facebook para que los chicos también tengan acceso a las diapositivas y al documento, ¿no, licenciado? Claro, me gustaría, si hubiese alguna consulta, podemos aprovechar las consultas primero, o si no, mostramos los modelos de papeles de trabajo. Tú me dices. Bueno, entonces, chicos, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer llegar ahorita en estos momentos al chat, por favor. Licenciado, creo que está todo claro. A ver, aquí hay unos compañeros. Sí, María, ¿tienes una pregunta? Licenciado, le comento que no hay preguntas por el momento. Ya, perfecto. Entonces aprovecharemos estos minutitos que tenemos ahorita para mostrarles, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a una capacitación de papel de trabajo, siempre tenemos la idea, de que se nos muestren los papeles, nos digan cómo hacer, cómo es una sumaria, habla que una sumaria es un resumen de un rubro, pero queremos ver ese resumen del rubro como tal. Entonces, podemos aprovechar estos 10 minutos que tenemos, estamos en tiempo abierto, me dices, y yo puedo compartir eso más con los chicos. Bueno, licenciado, sí, en realidad tenemos exactamente 10 minutos, ¿no?
para Ya, transmitir. ya, entonces lo compartamos un ratito así para que también ellos puedan ver cómo es esta partecita de los papeles de trabajo, para que vean, ¿no? Que en la primera parte de los papeles de trabajo se les indicaba, ¿no? Que el diseño de los papeles de trabajo como tal es con mucha creatividad. Lo que les estoy mostrando ahorita, por ejemplo, eh, es una idea, es un ejemplo. Ustedes pueden mejorarlo, pueden cambiarlo, pueden rediseñarlo, pueden aumentar columnas, pueden quitar columnas, pueden cambiar el formato de las celdas, pueden establecer una nueva forma de poner el nombre a la auditoría que estamos haciendo, referenciar de diferente forma los procedimientos de auditoría. Eso ya queda para cada uno de nosotros. Pero aquí yo les muestro el modelo. Vean, esta es una planilla sumaria, por ejemplo, que decíamos que se lo hace por rubro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es para la cuenta caja, ¿no? Son disponibilidades. Vean, aquí hay un modelo. Están con sus marcas de auditoría. Aquí tenemos el arqueo de caja, que es un procedimiento usual dentro de lo que sería una auditoría para lo que es el análisis del disponible. Vean, aquí está igual, este sería un papel de trabajo diseñado para hacer un arqueo de caja, ¿no? Ahí están las monedas, ahí están los billetes, ahí está la parte que nosotros utilizamos para establecer los saldos correctos, ¿no? Pero este papel de trabajo tiene otro papel de trabajo que está netamente como serían los recibos, aquí, o por ejemplo, aquí están los cheques, un papel para controlar solamente los cheques, un papel para controlar solamente los anticipos, ¿ven? Un papel de arqueo de caja para caja chica, ¿ven? Entonces así, como ustedes están viendo, se va armando lo que sería unos papeles de trabajo. Bueno, ¿Sí? licenciado, aquí tenemos personas que han levantado la mano. Por favor, le permitiremos que nos puedan hacer una pregunta. El licenciado Edwin Huanca. Adelante. Que habilite su micrófono, parece que está sin micrófono. Licenciado Edwin, ¿nos escucha? Bueno, hasta que se conecte, licenciado, yo voy a leer una pregunta que nos hicieron la compañera Correcto. Litsi, Jenny. ¿Cuáles son las pruebas de cumplimiento y cuáles son las pruebas de recorrido? Nos dicen. Ah, ya. Perfecto. A ver, ese tipo de pruebas nosotros las utilizamos o las ejecutamos durante la planificación. Precisamente hablando, sería durante lo que sería la evaluación de control interno. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer nuestra evaluación de control interno, probablemente vamos a utilizar un cuestionario y en nuestro cuestionario vamos a ver qué es lo que se hace, qué tipo de controles tenemos, etcétera. Si funciona o no funciona, ahí nos frenamos. Para ver si hay ese control, si está funcionando, ¿no? Hacemos una prueba de recorrido. Entonces, recorremos para ver si lo que nos han dicho en nuestra evaluación de control interno evidentemente existe y está funcionando. Una vez que comprobamos que existe y está funcionando, ¿no? Los resultados que tengamos de esas pruebas de recorrido nos van a permitir desarrollar o establecer procedimientos en nuestro programa de cumplimiento. Y ahí vamos a ir a hacer recién las pruebas de cumplimiento, ya son más amplias. Para las pruebas de recorrido probablemente nosotros recorramos tres puntos claves, ¿sí? Con la verificación de un comprobante en cada punto clave. Y eso nos va a permitir, no, pues les digo, las pruebas de recorrido nos permiten determinar o establecer nuestro programa de pruebas de cumplimiento. Ya con nuestro programa de pruebas de cumplimiento vamos a ir a ver el cumplimiento de esos controles, ¿no? Con una muestra más amplia de lo que nosotros pretendemos revisar para validar los controles internos. Listo, perfecto, licenciado. Entonces, bueno, sin nada más que decir, agradecerle por su tiempo, por su predisposición para dar esta conferencia hacia todos los participantes, ¿no? Que en realidad, licenciado, le comento que hay participantes de toda Bolivia, hay gente de Oruro, de Sucre, de Santa Cruz, que, bueno, siempre nos siguen y nos apoyan en este tipo de eventos, ¿no? Muchas gracias, licenciado, agradecerle nuevamente
y a ver si en alguna próxima oportunidad podemos planificar una nueva conferencia con otro tema que esté relevante, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Perfecto, Neo, a ti las gracias, Javier, y a la Academia de Coaching Capacitación Líder. Sabemos que nosotros siempre estamos aquí, ¿no? Presentes para poder colaborar en lo que se pueda. Nos gusta hacer esto y más, ¿no? Para todos los profesionales y los chicos que están en el proceso de formación. Siempre para un auditor no viene mal conocer algo más o recordar, tal vez en algún caso, lo que poco a poco estábamos perdiendo, ¿no? Felicitarles por esta inquietud en este periodo, sobre todo, Javier, aquí, por intermedio tuyo a lo que es la empresa de la academia. Felicitar a los que hayan tenido esta inquietud de poder generar la capacitación virtual, ¿no? Porque estamos pasando momentos medios complicados con esto de la cuarentena y de alguna forma seguirnos capacitando, utilizar el tiempo de cuarentena para capacitarnos es bien óptimo y es loable, ¿no? Entonces, muchas gracias, Javier, y bueno, estaremos presentes cuando ustedes nos convoquen, con todo gusto, y un saludo a todos los chicos, a todos los profesionales que nos han seguido en esta presentación. Entonces, un saludo y un abrazo afectuoso y será hasta una próxima oportunidad. Listo, muchas gracias. Entonces, con esto hemos finalizado la conferencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.